Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta lección que he titulado El Círculo Vicioso de México durante el siglo XIX. En realidad nos centraremos en los años de 1821 hasta 1876, que representan los primeros 50 años aproximadamente de vida independiente. Me gusta llamarle a este fenómeno, a esta época, como un círculo vicioso, porque el círculo vicioso nos da la idea de una serie encadenada de errores de los cuales no puedes escapar y que al contrario se van agravando con el tiempo. Pues esta es más o menos la situación que enfrenta México en sus primeras décadas de vida independiente. Esta situación tiene dos grandes factores. Por un lado, un estancamiento económico, es decir, la falta de producción, de riqueza, y por otro lado, una inestabilidad política, entendida como un cambio constante y hasta cierto punto caótico en el gobierno. Vamos a ver cómo la inestabilidad política provoca estancamiento económico que a su vez refuerza la situación de inestabilidad política. Cada una se compone por al menos tres factores que vamos a describir brevemente. Vamos a empezar a hablar de la inestabilidad política. Hablar de inestabilidad política nos llevará a hablar de la existencia de un proyecto dudoso, o mejor dicho, indefinido, de nación y de Estado. También hablaremos de la debilidad del gobierno y por último hablaremos de la situación de constante violencia y de cómo estos tres factores coadyuvan para mantener un estancamiento económico que a su vez podemos entender en tres factores. En primer lugar, el de la destrucción de la infraestructura o también la planta productiva del país, la de la falta de inversión nacional y extranjera que no permite reactivar la economía. Y por último, la de unas finanzas públicas en quiebra permanente, que por supuesto refuerzan la situación de debilidad que sufre el gobierno. Vamos a empezar por hablar de por qué decimos que hay un proyecto indefinido y eso es el primer punto que demuestra la inestabilidad política. Hablamos de un proyecto indefinido por un simple hecho. Entre 1821 y 1876 hay más de 30 gobiernos. Eso quiere decir que en promedio los gobiernos no duran más de 2 años en este país. También debemos de señalar que durante este periodo de medio siglo existen al menos 6 constituciones diferentes. Cada una de estas constituciones proponiendo formas de gobierno diferentes. Podemos mencionar al menos la de 1824, que fue una república federal, que cambia en 1836 a una república centralista o unitaria. Luego, en 1842 hay una nueva constitución que también es la de una república centralista. Esa constitución se va a cambiar en 1848, año en el que se regresa a la constitución original de 1824. Hay una nueva sustitución en 1852, esta vez por la forma de una dictadura, o sea, ni siquiera hay una constitución. Esa situación cambia en 1857 cuando se restablece una constitución, en este caso una constitución federal, que luego en 1865 es sustituida o se intenta sustituir por los llamados estatutos provisionales del Imperio Mexicano que dan el marco legal para la monarquía de Maximiliano de Habsburgo en México. Y bueno, si llevaste la cuenta, pues al menos fueron 6 cambios los que se dieron en la ley suprema que debe tener un Estado. Otro problema muy importante es que no hay una identidad nacional definida. No se sabe exactamente quiénes son los mexicanos, ni qué quieren los mexicanos, ni a dónde van los mexicanos. Hay al menos dos grandes versiones y esas dos grandes versiones son identificadas en la historia de este país como la versión liberal o el proyecto liberal
y el proyecto conservador. Esos dos proyectos, además de ser diferentes, son incompatibles y van a estar en un choque constante en estos primeros 55 años de vida independiente. Por un lado, el bando liberal, pues está representado por personajes como Vicente Guerrero, que luchaba bajo los ideales del Sentimientos de la Nación, que había sido la obra de José María Morelos y Pavón, que luego daría lugar a una llamada Constitución de Apatzingán, que en realidad nunca llegaría a concretarse porque los insurgentes nunca lograron hacerse del control militar del país, pero que sí planteaba la idea de una república federal con división de poderes y muy influida por los ideales liberales tanto de Francia como de Estados Unidos. Por el otro lado, estaba el proyecto conservador, que está reflejado principalmente en la obra de Agustín Iturbide, que es el Plan de Iguala, que es con el que a final de cuentas se obtiene la independencia de México. Ese Plan de Iguala establecía una forma de gobierno monárquica, era una monarquía según el plan, moderado, templada, que estaría encabezada por un príncipe católico de Europa, que en su momento se designó a Fernando VII, pero este no aceptó y al final Agustín Iturbide acabó declarándose ese monarca o emperador. Bien, entonces aquí los tienes. Hay dos proyectos muy diferentes. Un proyecto liberal, una república parecida a los Estados Unidos, y el de una monarquía que más o menos significaba la continuidad de la corona española. Mientras los liberales y conservadores se ponen de acuerdo, el país vive sumido en una importante crisis. Y una de las razones por las que no pueden ponerse de acuerdo y ningún bando puede triunfar es porque ningún bando alcanza a tener la verdadera fortaleza que se requiere. Sin importar si sea liberal o conservador, monárquico o republicano, el gobierno de esos años es débil, no tiene autoridad, no puede aplicar la ley en todos los rincones del país. De hecho, depende de la fuerza del ejército. El ejército es muy indisciplinado y está lleno de jefes ambiciosos como Santana, que en cualquier momento pueden usar una parte del ejército a su favor y de la noche a la mañana declararse presidentes y desconocer al presidente electo y cambiar la constitución. Pero el ejército no es el principal problema que enfrenta el gobierno. El principal problema viene del clero, es decir, los representantes de la Iglesia Católica, quienes durante la época colonial acumularon una enorme riqueza y sobre todo mucha influencia entre los sectores más amplios del país y que no está dispuesto a dejar su poder ni sus funciones y que de hecho va a competir con el gobierno hasta la época de Benito Juárez y las leyes de reforma. Por si fuera poco, varias regiones del país, especialmente las más alejadas y marginadas, se encuentran controladas por lo que llamamos caciques. Estos jefes militares, o ni siquiera militares, sino que gozan de cierta fama en sus regiones y que para efectos prácticos son la ley. Algunos de estos jefes, especialmente en el norte de México, son de hecho indígenas apaches o comanches que vienen desde las llanuras de Estados Unidos a invadir estados como Sonora o Chihuahua y que durante algunos tiempos mantienen el control de esos estados. Pero además de este tipo de caciques, que son algún caso un tanto pintoresco, los hay en todos lados. Algunos son jefes militares o gobernadores que se quedan años de más en el poder y que controlan partes del país como si fueran propias. En esta situación, el gobierno central o el gobierno federal no puede tener ningún poder sobre el país y de hecho no es respetado. En esta situación en la que el gobierno no puede hacer valer la ley ni su autoridad, pues impera la violencia. El tercer factor que debemos de mencionar, y tal vez el más grave, es el de la constante violencia que se representa con golpes de Estado, es decir, jefes militares que usan el ejército y desconocen al gobierno constitucional y se quedan con la presidencia. El ejemplo más típico es el de Santana. Pero también hay guerras civiles, porque hay veces que una parte del ejército está a favor del golpista y la otra parte del ejército no, sino a favor del gobierno constitucional. Entonces el gobierno se divide y hay una lucha entre el ejército que luego es apoyada por civiles y el caso más
significativo de ello es la Guerra de los 3 años o Guerra de Reforma, que en su momento fue una de las guerras más violentas porque pues, dividió al país por completo en dos bandos que pelearon hasta quedar exhaustos y prácticamente con el país en ruinas. Si eso fuera poco, agrégale las invasiones extranjeras. Un gobierno débil es pretendido por potencias extranjeras como Estados Unidos, que está en plena expansión, pero también los antiguos imperios europeos como el francés o el británico o el mismo español, que creen que México es un territorio fácil de invadir y controlar y quedarse con sus despojos. No hay que olvidar que pues, uno de los grandes traumas nacionales es la pérdida de la mitad del territorio en una guerra contra los Estados Unidos. Y, por supuesto, todo este panorama no estaría completo sin el fenómeno del bandolerismo. Las bandas criminales armadas, pues, habitan en buena parte de los caminos y las vías de comunicación de México y representan un problema muy importante para todos los gobiernos, pues mantienen una situación de constante violencia y criminalidad. Bueno, eso hablando de una situación política. Todo esto en su conjunto forma la inestabilidad política, es decir, desorden, caos, en pocas palabras. Todo esto impacta, por supuesto, el desempeño económico de un país. En primer lugar, tenemos que hablar de la destrucción de la infraestructura. La infraestructura es toda esa red de caminos, esa red o conjunto de puertos, es toda la maquinaria que se pudo haber instalado en torno a algunos lugares para producir y que en el caso mexicano tenía como principal actividad económica la minería. La minería era la razón por la que la Nueva España era la colonia más importante de la corona española. Y la minería se nutría, en el caso de la Nueva España, de las minas que estaban en el centro y norte del país y que se conectaban a través del Camino Real de Tierra Adentro hasta la Ciudad de México, desde ahí el puerto de Veracruz y por vía marítima hasta la Sevilla, en España. Cuando arrancan los conflictos en México, de hecho, desde la Guerra de Independencia, que tiene como epicentro Guanajuato, la minería es muy afectada. Toda esa red de minas y caminos es desarticulada. Y eso representa un gran impacto en la economía del país. Consideren que la minería no solo es la producción de metales, sino todas las actividades que giran en torno a las minas. Por ejemplo, en Zacatecas, muchas de las ciudades o villas más importantes de esa época, como Jerez, dependen de surtir a los centros mineros con alimentos, con materias primas como pieles de ganado y muchos otros insumos que necesita la minería. Y entonces forman círculos económicos que de repente son dislocados por una situación de violencia. Claro, eso incluye la destrucción de vías de comunicación, que son principalmente caminos, y a todo esto se suma la fuga de capitales. Le llamamos fuga de capitales a la situación en la que los poseedores de una riqueza o una empresa o del dinero deciden abandonar el país y llevándose esa riqueza y esas máquinas o esos conocimientos debido a una situación que puede ser la inseguridad. Entonces, el país queda de alguna forma muy golpeado económicamente. Y así lo estará a lo largo de 50 años en los que los conflictos armados no terminan. Bien, esto quizá pudiera ser arreglado si hubiera inversión. Es decir, si la actividad económica está paralizada, lo mejor es que se atraigan inversores del extranjero o bien nacionales que tengan los recursos, que echen a andar negocios y que estos generen empleo para que entonces el consumo y la oferta vuelvan a subir y la actividad económica se normalice. Lo cierto es que México es un país lleno de inseguridad y riesgos. Y pocos empresarios estadounidenses o franceses o británicos tienen ánimo de venir a hacer negocios aquí. Establecerse en México, ellos o sus familias, es un riesgo debido pues al bandolerismo o a los constantes golpes militares.
Y además de que el gobierno cambia de un día a otro y lo que un gobierno te diga un día puede ser que no valga para el otro gobierno al siguiente día. Entonces no son las situaciones óptimas para invertir. Considera que las comunicaciones, las formas de comerciar en el país son pocas. Hay pocos puertos, los caminos son cada vez menos, no hay forma de llevar grandes volúmenes de mercancía de una ciudad a otra, entonces las oportunidades de negocio no son muy atractivas. Y todo eso a la larga, pues se va sumando a un atraso tecnológico. Considera que en esta época, en la primera mitad del siglo XIX, Europa y Estados Unidos estaban viviendo el inicio o la culminación de la revolución industrial y que esa revolución industrial había conectado con ferrocarril los principales centros urbanos. Pues esa tecnología estaba lejos de llegar a México. Y todas esas situaciones haciendo un conjunto de situaciones muy desfavorables para la inversión, al menos la inversión privada. Quedaba la inversión pública, es decir, el gobierno gastando e invirtiendo dinero en la construcción de puertos, de caminos, incluso de ferrocarriles. Pero ¿qué crees? Pues claro, el gobierno no puede invertir, no hay inversión pública y no puede invertir porque el gobierno no tiene dinero, casi no recauda impuestos. Y no puede recaudar impuestos, que es de lo que vive un gobierno, pues porque no hay casi actividades económicas. No hay a quien le puedas cobrar ciertas sumas por la generación de riqueza. Las clases acaudaladas que se concentran en las ciudades, luego intentan ser cobradas con impuestos a través de leyes que graban, esto es decir, ponen impuesto a cosas como las ventanas o los carruajes o los perros, es decir, objetos de lujo para la época. Pero en realidad esa fuente de financiamiento es muy poca y no ajusta para los gastos de un gobierno que en primer lugar tiene que mantener un ejército al que tiene que tener contento y muy bien pagado todo el tiempo, o si no se le revela y luego lo derroca. Y además un gobierno que pues desde entonces empieza a padecer la corrupción, es decir, la desviación de recursos públicos con fines privados. En esta situación, ¿qué le queda al gobierno? ¿Qué puede hacer el gobierno para seguir más o menos funcionando o operando? Pues endeudarse, pedir prestado. Y en esa época, claro que hay prestamistas, pero esos prestamistas cobran intereses carísimos porque están invirtiendo un dinero en una situación muy desfavorable y mientras mayor sea el riesgo, pues más cobras de interés. Y esos prestamistas además son extranjeros, principalmente se hallan en Inglaterra, se hallan en Francia, se hallan en España y en menor medida en Estados Unidos. Y hay un gran problema, y es que cuando tú dejas de pagarle a estos prestamistas, y lo más probable es que después de un tiempo no les puedas pagar porque no tienes con qué pagarles o porque de hecho ni siquiera reconoces la deuda ya que eres un gobierno nuevo que acaba de derrocar al gobierno saliente y no reconoces sus compromisos, en esas situaciones, pues resulta que los prestamistas te invaden porque representan intereses muy poderosos en el extranjero y tal fue el caso de la famosa guerra de los pasteles en las que un conjunto de empresarios franceses logró que el gobierno francés trajera una armada y empezara a bombardear el puerto de Veracruz hasta que el gobierno mexicano le pagara lo que les debía. Eso, por supuesto, pues genera una nueva situación de violencia y de inestabilidad política en la que ningún gobierno puede afianzarse y que traerá como consecuencia la reformulación del círculo vicioso, ¿sí? Esa constante violencia que viene del extranjero o del mismo interior, pues mantendrá a la economía sumida en esta crisis que al mismo tiempo hará imposible que el gobierno se haga fuerte porque no tiene los recursos necesarios y que pueda ejercer algún control sobre la situación del país. Bien, pues algo triste y dramático es el panorama de nuestro país durante sus primeras décadas de vida independiente. La situación iba a cambiar más o menos a partir de 1876, lentamente, pero empezaría a cambiar hacia una nueva época que conocemos como la del porfiriato. Pero mientras eso sucedió, un montón de gobiernos fueron y vinieron por este país sin tener una gran idea de lo que hacíamos.
Y con eso terminamos esta lección. Espero que haya quedado clara y si no, por favor, pregunta durante las sesiones en las que hablamos en vivo. Que estés muy bien.